Gracias y buenos días a nuestros invitados esta mañana. Francisco Labastida, buenos días y bienvenido, Francisco. Muy buenos días, Carmen, y gracias por la invitación. Gracias por regresar a esta mesa. Manuel Bartlett Díaz, gracias Manuel por estar aquí, Carmen, buenos días. Gracias a ti, desde luego. Vía Gracias. telefónica, Juan Buenotorio, gracias Juan por estar aquí en este programa nuevamente. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Carmen, con el gusto de saludarlos a los tres. Bueno, pues gracias a los tres. Imposible no invitarlos después del proceso previo que hemos sostenido en este programa con ustedes. Ustedes han sido una parte muy importante del debate, pues desde que se inició, desde que se empezó a hablar de una reforma constitucional, misma que se aprobó y se promulgó el año pasado, y luego vinieron las leyes secundarias que acaban de ser promulgadas. Esta reforma que en términos legislativos está consumada, esta reforma que está ya en su fase de instrumentación, con el adelanto incluso de fechas, con la ronda 0 y con la ronda 1, y con lo que ayer se está anunciando en estos 16 proyectos de los que acaba de hablar Carlos Reyes, que anunció Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Pues ante eso estamos, ante un asunto que está echado a andar y desde luego habrá que opinar al respecto muy ampliamente. Francisco Labastida, me gustaría iniciar esta mesa retomando lo que estabas diciendo fuera del aire sobre el alcance de lo que ayer se anunció como parte de un proyecto mayor que involucra a los Estados Unidos y que tú nos vas a explicar esta mañana. Lo que ayer se anunció, junto con obras iniciadas desde el gobierno del presidente Calderón y otras obras que se han anunciado y se han licitado en el gobierno del presidente Peña, va a permitir que la Comisión Federal de Electricidad sustituya el consumo del diésel y del combustóleo por gas importado de Estados Unidos como primera etapa y después por gas producido en México. Dada la diferencia del precio que existe entre el diésel y el gas, eso le va a permitir a la Comisión Federal de Electricidad ahorrarse el orden de $6,000 millones al año. La Comisión Federal de Electricidad perdió el año pasado 42,000 millones de pesos. Quiere decir que va a pasar de números rojos a números negros cuando esto se termine. Juan Buenotorio, ¿cómo lo lees tú? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando desde el adelanto de las fechas, incluso, si me lo permites, ronda 0, ronda 1, lo de ayer? Bueno, lo de ayer, Carmen, es parte de un proceso que ya se venía dando en la medida que Comisión Federal de Electricidad pues trae los proyectos de la construcción de gasoductos y la introducción de gas de Estados Unidos a México con el propósito de tener más gas ahora importado de Estados Unidos en lugar de traerlo de Rusia o de Perú como lo estamos trayendo. Y además esos gasoductos que pasan por la zona que será productora de gas posteriormente servirán también para poder transportar el gas que se produzca en toda la zona de Burgos, en toda la zona del norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, toda esa región donde esperemos que tengamos suficiente gas. Esos proyectos ya vienen en camino y simplemente los están anunciando en este entorno de las reformas. Sin embargo, hay que aclarar, por ejemplo, esos gasoductos que hoy los maneja Comisión Federal de Electricidad y durante un tiempo lo seguirá haciendo, después serán operados por el Senagas, una empresa paraestatal que se está constituyendo a partir de esta reforma, pues para darle libre acceso a todo el mundo a las redes de gasoductos, que todo el mundo pueda entrar, transportar su gas y que este sea el inicio de una nueva era en la distribución de gas en nuestro país, donde pueda haber productores de gas, comercializadores de gas y el Senagas distribuyéndolo por todo el país. Lo mismo va a suceder con el Senace en el caso de la energía eléctrica, ¿verdad? Ahorita sigue operando la Comisión Federal de Electricidad, pero se cambiará a ser una empresa paraestatal independiente de la CFE que va a administrar la operación de las redes de transmisión y de distribución para darle acceso a los nuevos generadores y a los nuevos comercializadores de energía eléctrica. Manuel Bartlett Díaz, ¿qué dices tú? Bueno, yo creo que el final de lo que dice nuestro compañero distante de mesa
es lo que es importante. Mira, se presenta como... Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Lo que está ocurriendo es el desmantelamiento de la CFE. Es decir, se están mandando los ductos y se ve como algo de la CFE. Y no es la CFE que está siendo desmantelada. Eso es... empiezan a pasar todas estas piezas, lo mismo es en Pemex, pasan estas piezas fuera de las dos empresas que se van a hacer cada vez más pequeñas y transformadas en empresas productivas del Estado, que es un eufemismo para definir un par de empresas que son casi privadas, ya es un proceso privatizador. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es el aceleramiento del desmantelamiento de uno y otro. Estos ductos, y aquí decía Paco que va a tener un efecto sobre el costo de la electricidad, pero para todo mundo lo que está ocurriendo ya es esa partición de la CFE. La CFE va a quedar reducida a ser una empresa coordinadora de filiales. Esa enorme empresa que atiende a todo el país con eficiencia va a dejar de serlo, ¿verdad? Y vamos a tener entonces que sus unidades en las diferentes regiones se van a hacer subsidiarias con una característica casi privada, regidas por derecho privado, para darle entrada en la CFE a las empresas transnacionales que van a participar en un mercado en donde CFE será simplemente una empresa más. Desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, dice Manuel Bartlett, Francisco Labastida. Sí, ya lo escuché. ¿Qué dices tú? Manuel, mira, yo tengo una visión diferente. Primero, Manuel afirmó que CFE era una empresa que estaba trabajando muy bien. Yo no tengo la misma visión. Tan es así que los costos de la energía eléctrica son altos y sin embargo CFE perdió el año pasado 42,000 millones de pesos. Entonces algo no debe estar bien cuando, a pesar de tener precios altos de la energía, tienes pérdidas en la empresa. Esas se originan en parte por el costo de los combustibles. Y los impuestos. Y no solo ¿Cómo? Los impuestos. Claro. Y lo que se llaman pérdidas técnicas y no técnicas de la Comisión Federal de Electricidad. Porque la Comisión Federal de Electricidad le roban energía por cerca del 20%. Nos espantamos mucho de lo que se roban de gasolina en Pemex, pero ocurre que la electricidad que se roban en la CFE es 3 veces más grande que lo que se roban de gasolina en Pemex. Ese robo en realidad es no pago. Y ahí entran empresas gigantescas porque siempre ponen que le roban electricidad a través de los ¿no son los diablitos? No, que diablitos. O sea, el robo principal son diablitos y diablotes. Diablitos y diablotes, no o sea, que el pagan. robo está en grande. Entonces, el robo es enorme. Sí, pero eso nos llevaría otra vez a las justificaciones de que son impuestos, elevadísimos impuestos que le meten a las tarifas, todo eso que justificó esto. Lo que está pasando ahorita es el desmantelamiento. No sé si Paco quiere utilizar otra palabra, pero quitarle piezas a la CFE y hacerlas, establecer diversos centros para el servicio de las nuevas empresas extranjeras que van a entrar, pues es desmantelamiento, achicamiento de la empresa que ahora se va a llamar empresa productiva del Estado. Y Yo tengo un comentario, y la si me empresa permite, productiva del Estado es un modelo de la OSD. A ver, Juan Buenotorio, ¿qué dices? Sí, yo, Carmen, evidentemente estamos hablando de un modelo distinto de gestionar la energía en nuestro país. Y en este caso, sí, Comisión Federal de Electricidad va a dejar de ser la misma empresa que ha sido hasta hoy, por las mismas razones que decía Francisco Labastida. Y mis razones no te gustaron, oye. Es una empresa que va a ser distinta. ¿Distinta? ¿Qué significa distinto? Por chiquitita. Ejemplo, a través de esos ductos de gas que está construyendo, que en algunos casos, a través del esquema de contratos que ya tiene para importar gas, va a poder comercializar gas también, al mismo tiempo que lo haga Petróleos Mexicanos. Se convierten en empresas energéticas. Y lo mismo Petróleos Mexicanos va a ser una empresa también distinta.
van a concentrarse en sus objetivos primordiales, por decir, Comisión Federal de Electricidad seguirá generando energía eléctrica, pretendemos que sea más eficiente, nada más que ahora van a tener que competir. Y no es que se desmantele la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál sería la palabra de quitarle piezas a la CFE que no sea desmantelamiento? ¿Cuál sería? Se está constituyendo una nueva empresa paraestatal, una empresa del Estado mexicano que garantiza, que será el SENACE, en el caso de la energía eléctrica, la encargada del despacho y de la transmisión. Eso se lo está quitando también a CFE. Bueno, será una empresa, no se le quita a CFE porque la propiedad y todo lo de los fierros y los cables y las torres... No se le quita a la CFE el SENACE, el control de la electricidad es el SENACE. Se le quita a la Comisión Federal de Electricidad la operación de sus redes para garantizar libre competencia a los nuevos que entren y a la propia Comisión Federal de Electricidad. Por eso eso se le quita a la CFE el control de la electricidad y de la distribución de la electricidad en el país. Se le quita el control de la transmisión y la distribución de la electricidad. Bueno, ahí está. Eso no es desmantelamiento, ¿eso qué es? No es desmantelamiento. ¿Eso qué es? Que los mismos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad serán los que le den el mantenimiento. Bueno, ¿quieres tocar el tema de los trabajadores que van a ser privatizados los trabajadores? Juan Buenotorio, Francisco Labastida, Manuel Bartlett, déjenme hacer una pausa y regresemos a ese punto. Bueno, en lo que sí está todo el mundo de acuerdo en que será distinto Pemex a lo que ha sido hasta este momento, distinta la Comisión Federal de Electricidad hasta este momento, bueno, hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley que ya está funcionando. Vamos a la pausa y regresemos ahí. Regresemos a esto que están discutiendo nuestros analistas y polemistas, porque pues el tema divide, obviamente, como se puede apreciar. Volvemos. Bueno, regresamos. Como suele pasar en estas mesas, luego se pone mejor fuera del aire que en el aire. Qué barbaridad, porque aquí en un momento dado, en esta charla en la mesa con Manuel Bartlett y con Francisco Labastida y vía telefónica Juan Buenotorio, pues llegamos a un punto, Francisco, Manuel, en donde se está planteando. Dice Manuel: desmantelan a Petróleos Mexicanos, desmantelan a la Comisión Federal de Electricidad, serán más pequeñas y demás cuestiones. Y Francisco Labastida, tú dijiste, en algo sí coincido con Bartlett. Sí, cambia totalmente. A ver, ¿en qué sí coincides con Bartlett? Coincido con Manuel en que parte de las funciones que realizaba la comisión, por ejemplo el SENACE, no las va a realizar la comisión. Pero agrego, yo no creo que eso sea malo, yo creo que es bueno. La palabra desmantelar no la asumes. ¿Cuál le pones para definir lo que significa quitarle a la Comisión Federal de Electricidad atribuciones e infraestructura? Pasar de un modelo de monopolio a un modelo de competencia. En donde la Comisión Federal de Electricidad queda ¿cómo? Queda como una de las empresas, la mayoritaria, la más importante, pero no la única. ¿Por qué la más importante y la más va a ser más pequeña? Porque va a ser la más importante respecto a las otras. No. ¿Por qué no? Porque se va a fracturar también. Cada generador que tenga en las regiones se van a hacer otras empresas con carácter privatizado. Entonces ya no va a ser esa... Con carácter productivo, no privatizado. No, lo que pasa es que hay que entender que estos son los mandamientos, y lo he dicho muchas veces, de los Estados Unidos, que es el que estableció todas estas leyes, no solo la reforma constitucional, sino todas estas leyes secundarias obedecen a los grandes intereses de las empresas transnacionales para penetrar al país. Yo no coincido, Manuel, y luego pido 2 minutos. Yo tampoco coincido, si me permiten. La verdad, nosotros estuvimos participando mucho en la elaboración de esta ley. Muchas gracias, Juan, por el saludo, por cierto. Muy atento de tu parte. Estuvimos participando mucho. Solo saludó a Bartlett. No, nada más a Manuel. Dice que han participado mucho. Y dice el PAN que esto tiene los genes, panistas. Y es mentira, hombre. No es mentira. Pero absolutamente ese es un diseño, a nivel mundial. Si no déjalo se hablar tantito, Manuel. Pues es que no lo veo, nada más lo oigo. A ver, un segundo. A ver, Juan Buenotorio, ¿cuál es la idea? Sí, nosotros participamos en todo este proceso casi por 2 años y nunca estuvimos en contacto con nadie de Estados Unidos
porque este es un proyecto que hemos creado entre muchos aquí en el país, muchos mexicanos, que creemos que debemos migrar a los sistemas monopólicos que tenemos hoy en energía, a sistemas de competencia. Y eso es lo que se creó, con un entramado institucional sólido, fuerte, que pueda hacer frente a las grandes empresas que vendrán, para que se garantice la rectoría del Estado sobre... ¿Cómo se garantiza la rectoría del Estado? A ver, tú que estuviste en la creación de esta genialidad, que sí, termina siendo idéntica a lo que imponen los Estados Unidos en todos lados. No, idéntica. Mira, esas son las... tomamos en cuenta... ¿Sabes lo que es la OSD? ¿Sabes la OSD? Sí. Es una invención. Explícame por qué se llama a Pemex ahora y a CFE una empresa productiva del Estado. Porque ¿de dónde inventaron eso ustedes en el PAN? Cambian su objeto social. Hoy las dos paraestatales dejan de serlo y las estamos convirtiendo en empresas más orientadas a la productividad. Sí, y no conoces el proyecto de la OSD, que es precisamente lo que ha impuesto a nivel del mundo. A la satisfacción de las necesidades de los mexicanos. Hoy o de los extranjeros. Soberanía en nuestro país, porque dependemos del exterior para el suministro del gas y las gasolinas y los petroquímicos. Y con esto nosotros consideramos que seremos capaces en nuestro país de poder producir lo que necesitamos en México para mover a México por lo que se refiere a la energía. Hoy las empresas tendrán que ser más orientadas a buscar rentabilidad, agregar valor para el Estado mexicano, porque seguirán siendo... Esa es la idea de la OSD, Estado mexicano, y con reglamentación privada. A competir en el ánimo de dar mejor servicio y calidad y atención y precio a los mexicanos. Francisco Labastida, ¿qué dices? Yo quiero pedirles un minuto de su tiempo para tratar de explicar algo. Sí, de lo que tenemos que estar conscientes los mexicanos es que íbamos a una crisis monumental en el sector energético. Claro. Y si no cambiábamos de rumbo, esa crisis iba a materializar y nos iba a llevar a crisis parecidas a las que se han vivido en periodos anteriores. ¿Cuál es esa crisis? Después de la pausa nos cuentan de eso. ¿Cuál es el diagnóstico de unos y de otros? Y volvemos. Tomemos esta discusión abierta debería ser la discusión abierta en el país, porque pues es un tema trascendente por los cuatro costados, pero estamos en esta mesa hablando con Manuel Bartlett, con Francisco Labastida y con Juan Bonotorio sobre esta reforma que se echó a andar ya, que está vigente, que está adelantándose en fechas y en tiempos por la ronda 0, la ronda 1 y estos anuncios que se hacen el día de ayer de estos 16 proyectos de licitación precisamente en el área energética. Dijiste, Francisco Labastida, y retomo eso para volver al tema, que esta reforma es respuesta a un asunto que venía. Y dices, venía una crisis monumental. Monumental. Y ahí nos quedamos a partir de un diagnóstico que explica, desde la perspectiva de quienes defienden la reforma, todo el conjunto de cuestiones que hoy se están echando a andar, que hoy empiezan a hacerse en la práctica. Esa crisis monumental, ¿de qué estaba hecha o de qué está hecha en la perspectiva de tu análisis? Está hecha, y luego tratamos del pronóstico, de una crisis interna en Pemex, vamos a empezar por ello, que se manifiesta en que solo hay 9 años y medio de reservas, en que se manifiesta en que el volumen de reposición de reservas bajó al 60%, está hecha de que Pemex pierde más de 100,000 millones de pesos al año, está hecha de que tiene una deuda que es impagable en este momento, está hecha de que CFE perdió el año pasado 42,000 millones de pesos, que se roban más de 50,000 millones de pesos al año de electricidad, de pérdidas técnicas y no técnicas, está hecha de que tenemos energía muy cara en México y que eso impide el crecimiento económico y la generación de empleo, y está hecha de que el Seguro Social y el ISSSTE están en una crítica situación financiera. ¿Y están seguros los que defienden la reforma de que todo esto que está instrumentándose evitará esa crisis monumental o la sorteará? Yo de lo que estoy convencido... Bueno, evitarla no, ya estábamos en la crisis. Ya estábamos en la crisis. Y esa crisis, lo muy grave es que iba a llevar a que Pemex no pudiera pagar los impuestos y que no pudiera hacer frente a las jubilaciones de sus trabajadores.
y como el 37% de los sueldos y salarios de los burócratas, de los trabajadores del gobierno, del ejército, de los policías, de los médicos, de las enfermeras, de los maestros, están pagados por los recursos del petróleo, entonces estábamos en riesgo de entrar en una gravísima crisis financiera. Manuel Bartlett. Bueno, yo no quiero otra vez meterme en ese tema porque todo eso fue creado para privatizar precisamente y desnacionalizar el petróleo y la electricidad. No hablemos de eso, sino vamos a hablar de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Lo que está haciendo ahorita esta reforma es todo lo contrario de lo que dicen. Vamos a fortalecer a Pemex, vamos a fortalecer a la CFE. Porque tienen el gran problema de defender ante un país que no quiere la extranjerización de la energía, mintiendo. No, las dos empresas se van a hacer empresas pequeñas privatizadas conforme a un modelo que definió la OSDE, que es el instrumento internacional transnacional para desaparecer las empresas públicas, que es uno de los objetivos de los Estados Unidos claramente, que para poder entrar aquí hagamos dos empresas pequeñas y de esa manera abrir la entrada a todo lo demás a las empresas con garantías especialísimas como son las que no solamente están en la reforma constitucional, sino en las leyes secundarias, que son transformar todo el sistema energético en un sistema regulado por el derecho privado, ya no por el derecho público. De manera que eso es lo que estamos viviendo ahorita. No les gusta la palabra desmantelar, porque eso es lo que nos lleva a la idea de que estas dos empresas van a desaparecer prácticamente y van a entrar masivamente las empresas transnacionales. Eso es lo que establecen las leyes secundarias. Carmen, inclusive, Juan Bonotorio, a ver, termina la idea, Bartlett, brevemente. Inclusive la alteración del sistema de propiedad en México, que es otro de los mandatos y de los grandes intereses transnacionales. Estos dos capítulos en la CFE y en petróleos, de que la energía tiene prioridad sobre cualquier otra actividad y por tanto cualquier decisión que tome una empresa extranjera, transnacional, eléctrica o petrolera, se convierte en una obligación del Estado mexicano de garantizarle a esas empresas la ocupación del territorio nacional, de la propiedad nacional. Esta es una petición claramente de los intereses transnacionales. Juan Bonotorio. De ninguna manera se está pretendiendo lo que dice el senador Bartlett. Está en la ley. La realidad, lo que se pretende es que las empresas se fortalezcan, porque también está en la ley. Hay un nuevo gobierno corporativo, hay nuevas reglas para que operen, se tienen que asimilar a mayor transparencia, reducir espacios para la corrupción, se tienen que fortalecer, pero también tienen que competir, ya no van a ser las únicas y no se van a privatizar, seguirán siendo como propiedad del Estado mexicano, igual las redes de transmisión y distribución, igual los gasoductos que entrarán bajo una administración distinta a la actual, porque efectivamente necesitamos que estas empresas se fortalezcan. ¿Por qué dejar cargando sobre los hombros de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad el desarrollo futuro del país en torno a la energía? Si mejor en ExxonMobil nos va a salvar. En los últimos años que han sido rebasadas por en su capacidad de ejecución, en el capital que requiere invertirse para detonar nuevas inversiones, más desarrollo. Necesitamos en México tener energía con oportunidad, con suficiencia, precios adecuados, competitivos a nivel mundial. Hoy estamos viendo buena parte de la maquiladora en el norte de nuestro país se está pasando al otro lado porque ya tienen gas y porque tienen energía eléctrica más barata. Y vamos a perder como país competitividad si no dábamos este paso que hoy estamos dando. Yo le apuesto a que Pemex sea una empresa competitiva a nivel mundial. Pero no puede ser. Sus capacidades. Perdóname, pero no puede ser si Pemex seguirá pagando el 4.7 del PIB permanentemente. ¿Cómo? Está en la ley, por favor. Pemex va a seguir siendo explotada mientras exista. El 4.7 del PIB lo van a tener que pagar y lo van a tener que aportar
el valor del petróleo que extraiga Pemex y las otras. No. Pemex está obligada a transmitir el 4.7 del PIB durante los próximos años. ¿Y cómo va a poder competir Pemex con las empresas transnacionales si sigue aportando el 40% del presupuesto nacional? Un tema muy importante que no se dice. Pemex pagaba el 80% de derechos por la extracción de crudo con todos los 9 derechos que tenía. Hoy va a pagar el 65%. Perdóname, no, hasta dentro de 5 años, no es cierto. No, está siguiendo lo que dice Videgaray. El 1 de enero del 2015. No, va hasta dentro de 5 años. Bueno, senador, va a seguir cargando con el peso de el mismo senador, peso igual, y la vas a mandar a competir con la ExxonMobil, con las empresas transnacionales, amarrada. Yo también pido mi derecho de terminar mi idea. Venga, termina, Juan Bonotorio, por favor. Vamos a quitarle su derecho por no estar aquí enfrentando cara a cara. Ando aquí en mi tierra, en Veracruz. Bueno, en ausencia, física. Aquí, por favor, y les agradezco mucho la comprensión. A ver, venga, Juan, para cerrar esta idea. A partir del 1 de enero del año 2015 empezará a pagar el 65% por el derecho de extracción de crudo, lo que corresponderá a dejar en sus finanzas poco más de 90,000 millones de pesos que hoy le transmitía a la Secretaría de Energía. Eso es hasta dentro de 5 años, es oficial, el hombre. año que entra, senador. No es cierto. La ley está el discurso. Juan Manuel, déjenle espacio a Francisco Labastida. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pide el espacio. A ver, Francisco, ¿tú qué dices? Y no es por nada, pero es el que menos he hablado, ¿eh? Venga, va tu turno. A ver, hay algo más importante todavía lo que dice Juan, que desde luego es significativo, que es la reducción de la tasa impositiva. Que es el cost cap. Pemex solo podía registrar como costos $6.50 por cada barril de petróleo producido. Lo vendía en $100 y tantos, o lo vende. Pero solo podía deducir como costos $6.50. Hoy le van a permitir que deduzca sus costos. Esto significa un ahorro enorme para Pemex, y le va a permitir a Pemex poder desarrollarse y tener recursos para crecer. Yo, al final de cuentas, lo que me haría es preguntarme cosas elementales. ¿Es bueno o es malo haber sacado a Pemex y a CFE del presupuesto al haberlas creado denominado como productivas o no? Yo creo definitivamente que es bueno. Las empresas públicas eficientes en el mundo son empresas independientes. Electricité de Francia, Petrobras, Statoil, etcétera, son empresas públicas independientes que no pasan por el presupuesto y la Secretaría de Hacienda. Segundo, ¿es racional o no es racional permitirle deducir los costos a una empresa? Yo diría que es obligatorio, no solo es racional. Tercero, ¿es conveniente o no es conveniente bajar la tasa impositiva a Pemex? Yo se lo hubiera bajado más rápido, pero desde luego que era conveniente. Cuarto, ¿es conveniente o no es conveniente haber conseguido tecnología de desarrollo y haber conseguido inversiones, que es hacia el futuro lo que se quiere? Yo creo que es a los extranjeros que vienen a explotar el petróleo. O Pemex, asociado. Porque hay la posibilidad... ese es otro tema muy interesante. Porque hay la posibilidad de que Pemex, y vuelvo a eso, y me lo vuelvo a preguntar, hay la posibilidad de que Pemex migre de los campos asignados a campos en donde va a concursar, y se puede unir con una empresa para captar tecnología y captar capital. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso puede elevar la producción petrolera del país. La producción petrolera del país, que anduvo en 3.400.000 barriles, hoy anda en 2.350.000 barriles. Y vamos para abajo. ¿Cuánto consumimos, Paco? Después de la pausa regresamos con esta pregunta. A las 9:29 en la parte final de esta discusión y esta mesa. A ver, dos asuntos aquí, regresamos con ellos. Uno, Manuel Bartlett te preguntó, Francisco, ¿cuánto consume México de petróleo cuando se está hablando del incremento de la producción petrolera? Y entonces
se enruta, Manuel, al tema de cuánto produce México y cuánto necesitaría en función de lo que aquí se dijo también, y tú lo mencionaste, de un periodo muy corto de reservas probadas. Entonces, volvemos al tema de la racionalidad de la reforma. Si un país tiene menos de 10 años de reservas probadas y entonces va a incrementar su producción de petróleo cuando consume menos de lo que vende, obviamente, al exterior. Ese es un punto. Y el otro, pues es una metáfora que tú estabas utilizando en el corte y que retomo para el público y para Juan Buenotorio, que nos escucha en el teléfono, en donde decías que Pemex era un avión literalmente incendiándose rumbo a un cerro. No dije incendiándose. Yo ya le puse incendiándose, pero ¿quiere incendiar al país o algo por el estilo? Yo dije, ese avión va a chocar contra un cerro. Y va a incendiar al país. Y va a incendiar al país. Imagínate. Se van a morir los que están arriba y va a incendiar al país. Bueno, a ver, entonces había que darle vuelta para la izquierda, para la derecha, obviamente no para abajo, esa es para arriba. No. Pero había que sacar Pemex de donde iba. Pero ese es el problema, Paco. No lo sacan. Están atrapados, ¿verdad? Y esa mentira de que fortalecen a Pemex, ¿verdad?, es clarísima. Pemex sigue teniendo un régimen fiscal el mismo, le están bajando un poquitín, pero a final de cuentas es lo mismo. El régimen fiscal es, senador, el régimen fiscal es igual, es expoliatorio. Le quitan. A ver, tantito, Juan, va Manuel Bartlett y ahorita escuchamos a Juan. A Pemex lo obligan a seguir sosteniendo el presupuesto nacional durante 5 años en principio, porque no puede el país privatizar todo, sino va a dejar en manos del Estado la renta petrolera de Pemex, y están apostando a que las empresas transnacionales generen más petróleo, más y más, ¿verdad?, que también es una visión absurda porque el petróleo se agota. Entonces vamos a traer a esas empresas a explotar más y a perforar por todos lados, y para eso les dan todas las garantías, inclusive apoderarse del territorio nacional, de las comunidades, de los ejidos, de quien sea, porque hay un cambio de la propiedad que es, insisto, yo no sé cómo puede Buenotorio decir que es una invención del PAN, esta cuestión de las reformas. La reforma energética es exactamente lo que ha exigido Estados Unidos a México y es lo que les dan. Juan Buenotorio. Bueno, tendríamos la primera pregunta es, ¿cuánto necesitamos en México de petróleo para nuestras refinerías? Estamos usando aproximadamente 1.300.000 barriles diarios en promedio de nuestra producción, un crudo cada vez más pesado que se hace más difícil procesarlo en las refinerías y por lo tanto las refinerías cada vez pierden más dinero. Exportamos actualmente 1 millón de barriles diarios nada más, cuando estábamos exportando cerca de 1,5 millones de barriles diarios. Eso sí es problemático. Perdón, estábamos exportando casi 2 millones de barriles diarios en el año 2004, 2003, 2004. Eso metió recursos importantes a las finanzas públicas. Luego, sí, hay uno de los elementos que manejaban quienes no estaban de acuerdo con esta reforma, que la reforma le quitaría a Pemex sus reservas y le quitaría todo lo que está haciendo para entregárselo a las transnacionales. Hoy con la ronda cero estamos viendo que Pemex prácticamente mantiene en producción todo lo que está operando, y inclusive las reservas 2P también tiene prácticamente la mayoría de lo que solicitó. Entonces, primer telón que se le cae a los opositores de esta reforma: no es cierto que se le quita a Pemex parte de sus reservas. Siguiente comentario: las nuevas empresas seguramente vendrán, muchas mexicanas que ya tienen familiaridad con los campos maduros, por ejemplo, a entrar en las licitaciones de esos pequeños campos en donde van a poder incrementar la producción a lo mejor en 300,000 barriles diarios en 2 años, 2 años y medio, 3 cuando mucho. Y ahí estaremos resolviendo también una parte que Pemex no le entra a esa producción porque en su economía de escala y como tenía establecido el sistema de costos, no le convenía a Pemex explotarlo. Ahí tendremos un buen filoncito. Y por otro lado, efectivamente van a venir empresas transnacionales a explotar recursos, a procesar la exploración y la producción de crudo en favor del Estado mexicano. Por eso creamos la parte del Fondo Mexicano del Petróleo. Y van a venir básicamente a donde
no tenemos la tecnología ni el suficiente capital para entrarle, que son aguas profundas. Ahí en aguas profundas pues no hay terreno. Perdóname, no solo 3 proyectos en la ronda 0 tiene que ver con aguas profundas. Todo lo demás es a despojar a los ejidatarios, a pero los claro, de las tierras y propietarios. Pero claro, son 2 capítulos en cada uno. Los artículos entre el 92 2 capítulos establecen que las empresas transnacionales tendrán derecho a ocupar tierras de mexicanos. A ver, termina Juan Buenotorio, si te parece la idea. Francisco Labastida pide espacio y escuchamos a Bartlett. Juan. Bueno, yo digo, la parte esta de que van a venir a despojar a los propietarios de los terrenos está en la ley. Falsedad. Está en la ley. Claramente en la ley el mecanismo de cómo va a ser también eso distinto. ¿Cómo se llama? Ocupación de las tierras. A veces pide permiso, a veces no pide permiso, a veces su trabajo se va, y el dueño de la tierra tiene que andar 2 o 3 años viendo que le paguen los daños. Se llama ocupación de las tierras, y eso es lo que está en la ley para el servicio de las empresas extranjeras. No puedo terminar. A ver, cierra Juan tu idea, sí. Entonces, la ley establece claramente, para que no le pase a los tenedores de la tierra lo que hoy les pasa en algunos casos con Pemex, establece claramente primero una renta por su terreno. Si no llegan a un acuerdo, la autoridad interviene para que haya un acuerdo también justo. Luego le pagarán los daños que se ocasionen distintos a la tierra por las operaciones que se hagan. Y luego un porcentaje para el caso del crudo del 2% y para el gas del 3% sobre la utilidad que tenga esa producción en ese lugar. Ahora, en un terreno de un ejidatario de 3 hectáreas, pues lo que le van a ocupar a lo mejor son 3,000 metros o 4,000 metros en el momento de exploración. No es así, son estructuras, toda clase de construcciones. Toda clase de construcciones. Quien no conoce el campo petrolero de Veracruz, por ejemplo, que yo ahorita lo estoy viendo, hay pozos petroleros en donde están ganado pastando junto al campo, al pozo que está en producción, y las actividades agropecuarias se desarrollan igual. Una vez está bien, la perforación, que ocupen las tierras, la producción, bueno, son más pedacitos. Juan Buenotorio, Manuel Bartlett. A ver, Francisco Labastida. Yo quiero meter un tema adicional en esta discusión, porque se ha tratado de manera soslayada, que es la tecnología y la posibilidad de producir más. ¿Cuáles son los números? México es un país petrolero viejo, empieza a encontrar petróleo a fines del siglo XIX y hasta la fecha ha encontrado del orden de 255,000 millones de barriles. Solo ha extraído a lo largo de los 100 y tantos años 55,000 millones de barriles, es decir, el 22%. ¿Qué porcentaje? En Cantarell el 38%, en los yacimientos promedio del orden del 25%, en Chicontepec del orden del 1%. ¿Cuánto sacan los países desarrollados? ¿Cuánto saca Noruega? Por ejemplo, con el yacimiento Ekofisk, de donde produce el crudo Brent. Saca entre el 65 y el 70%. Obviamente no vamos a sacar el 100% del petróleo que está abajo, pero podemos sacar bastante más de lo que en este momento estamos sacando. Nada más que para eso se requiere inversión y tecnología. Si no tenemos la inversión y la tecnología, no vamos a poder sacar 20 o 30 puntos más. O sea, eso equivale a otros 55,000 millones de barriles de lo que hemos sacado o más en el futuro. Y eso depende de inversión y de tecnología. Y no le hemos dado la importancia a ese factor que es fundamental. Volvemos después de la pausa en la parte final. Parte final, nos quedan algunos minutos todavía para esta mesa con Juan Buenotorio, con Manuel Bartlett y con Francisco Labastida, y bueno, quedan ahí todos los temas abiertos en la discusión de enorme importancia para México. No puedo despedirme de esta mesa sin preguntar algo específico, y me van a entender Manuel Bartlett y Juan Buenotorio, para Francisco Labastida. Francisco Labastida, ex candidato presidencial, como sabemos, compitió por la presidencia de México con Vicente Fox. ¿Qué piensas, Francisco Labastida, de que hoy veamos
cómo el expresidente Vicente Fox está preparando lo que él llama una cumbre energética y está lanzando la idea de que, pues, anuncia que hay un fondo por 500 millones de dólares aportados por inversionistas de todo el mundo, dice Fox, para invertir en la industria petrolera y que, bueno, pues que hay un gran entusiasmo en el extranjero. Ni modo, Francisco Labastida, habiendo sido competidor por la presidencia con el expresidente Fox, ¿qué te dice este anuncio? ¿Qué reflexión te provoca una cosa como esta? Bueno, la cantidad es significante. Lo que se estima que van... es insignificante. Es insignificante. 500 millones. Para este negocio. Se calcula que van a venir del orden de inversiones del orden de 50,000 millones de pesos. Entonces, 500 millones que están anunciando es el 1%. La pregunta es, habría que hacerles de dónde sacan los 500 millones de dólares que quieren meter en esto. ¿De oceanografía? Pero además... ¿De qué? ¿De oceanografía tal vez? De oceanografía. ¿Es una hipótesis de trabajo? Bueno, pues sí. ¿Tú qué Todavía dices, no se Francisco resuelve ahí Labastida? nada. ¿De dónde 500 millones de dólares promovidos por un expresidente de la República? Puede ser de ahí o puede ser de algún negocio de transporte que hayan hecho o cosas por el estilo. Pero ¿de qué estás hablando? Pues de que parte del negocio, parte del transporte lo están haciendo directamente la gente de él. ¿De quién? De él. De Fox. ¿De Fox? De Fox, sí. ¿Cuál transporte? El transporte en carros tanque, que vale 13 veces más de lo que vale en transporte en ductos. Sí, 13 veces más, 1.300% más, lo están haciendo sus gentes. ¿Y quiénes Gentes son sus cercanas a él. Gente cercanas a Fox hacen ese negocio y tú presumes que esa puede ser una fuente Esa del puede ser financiamiento. una fuente. Una fuente de financiamiento aportación para un fondo de inversión. La corrupción, hemos dicho, es el motor de esta reforma, porque unos son de los tecnócratas del PAN que aprendieron y otros son los tecnócratas del PRI que también están metidos ya en el A lo mejor Juan Bonotorio nos ayuda, a lo mejor Juan nos ayuda, Pues sí, que es panista. yo le puedo decir, efectivamente el presidente Fox anunció que está juntando un fondo de inversión entre varios inversionistas que quieran entrar, y para eso está haciendo la cumbre aquí en México, para que haya recursos suficientes para poder entrar a financiar estas operaciones. Y yo puedo decir absolutamente y sin temor a equivocarme que el expresidente Fox no tiene nada que ver en ninguna parte del transporte de Pemex. Lo conozco, estuve ahí y sé que no estuvo metido en absoluto en esos temas. Por otro lado, yo creo que... Pero Francisco Labastida dijo otra cosa, sí. Juan. ¿Perdón? Porque Francisco Labastida dijo otra cosa. Tú dices que si hay una cercanía de los transportistas... Ahí tenemos un punto de vista encontrado. No, pero no es un punto de vista, es un dato duro. Es un dato duro, porque aquí al final de cuentas, Juan, el tema, y desde luego tú lo entiendes también en términos políticos, es que llama la atención que un expresidente de la República tan abiertamente hable de un negocio millonario, que aunque sea pequeño en relación al macro, pues son 500 millones de dólares, que él ha dicho, convoco a una cumbre para hablar de un fondo que supongo ya tiene, porque ya habla de una cantidad de 500 millones. Bueno, él está convocando a un grupo de personas para formar ese fondo de 500 millones de dólares para empezar a realizar operaciones productivas. Yo lo veo bien que haya quien esté promoviendo ya para aprovechar y desarrollar todas las capacidades y el potencial que tenemos en México en torno a la energía. Bueno, el propio Francisco Labastida en su momento nos dijo aquí que él mismo, como ya exfuncionario, es colaborador o consultor de empresas alemanas que están también interesadas en el asunto. Así que el tema de exfuncionarios en fertilizantes. Bueno, son funcionarios y exfuncionarios que están asociados al negocio ahora. Sí, perdón. Sí, estamos hablando de este otro fenómeno que nos merecería otra mesa, de funcionarios o exfuncionarios relacionados con el tema energía, o excandidatos presidenciales como Francisco Labastida, o incluso presidentes de la República como Vicente Fox, que ahora están metidos directamente en el asunto del negocio, o como consultores o como promotores de inversionistas, que este es otro tema. Y no nos extrañe también que podamos ver en un futuro cercano
gobernadores, y yo le he llamado a mi gobernador, al de Veracruz, que se mueva, que se ponga las pilas para convertir a Veracruz en la capital energética de nuestro país. Veracruz tiene una gran vocación. Pero para que invierta el gobernador, para que invierta el gobernador de Veracruz, ¿o qué? No entendí. Pero ¿cómo es la cosa, Juan? ¿Para que invierta Duarte en la...? ¿O cómo es? ¿Cuál es tu invitación? Para que se pongan a promover, que vengan inversionistas al estado de Veracruz a desarrollar las actividades de la energía. Veracruz tiene una gran vocación en la energía, se produce gas, se produce petróleo, petroquímicos, refinación, ductos, transporte. Bueno, Octavio es un defensor de gran producción de tubería aquí en el estado de Veracruz, una de las principales empresas del mundo. Entonces, ahora, ¿por qué no regresamos a lo que dijo sobre la ronda cero? La ronda cero, mira, la ronda cero. Cerremos esta mesa con la ronda cero, la ronda 1 y esto que nos falta. Bueno, a ver. ¿Hablo yo? Va Manuel Bartlett. La ronda cero dice el documentos oficiales, dice: se establece un piso para que Pemex pueda producir del orden de 2.5 millones de barriles por día para los próximos 20 años. Por lo menos. Eso es lo que tiene toda esta ronda cero, ¿no? Se le da lo más fácil, lo que se le atribuye ya en las asignaciones, ¿verdad? Para se le da, pero no todo, se deja una parte importante para todavía sobre 17,000 el 17% o el 20% para las empresas privadas. Pero además mencionaste que puede, eso que ya le dieron, la pechuga, dice Paco Labastida, que ya le dieron en asignaciones a Pemex, ese se puede privatizar también. No. Porque la migración, como le llaman en estos eufemismos tecnocráticos, la migración de eso que ya tiene Pemex se puede hacer privado mediante una asociación con empresas privadas, lo que significa la privatización. O puede entrar solo, o puede entrar solo. Sí, no, pero aquí ya está anunciándose, pero ya están anunciándose migraciones, ¿verdad? Entonces la migración te hace privado todo a final de cuentas. La pechuga se privatiza también. Claro. Toda la migración, cuando hay una migración, una asociación de Pemex no decide con quién se va a asociar. Tiene que ser mayoría de Pemex. Estamos hablando del esquema. El esquema permite que las asignaciones, que es la pechuga del petróleo no completa, ¿verdad?, pueda convertirse en privado vía migración. Pero nada más que eso pone en peligro, y lo que señalábamos, Carmen, que está el gobierno atrapado porque no va a dejar de exprimir a Pemex hasta el final para que pueda seguir pagando el presupuesto de la nación. Entonces, por eso tiene que ver, por eso los 2.5 millones de barriles, pero esos se van a privatizar también. Y aquí vienen todas estas cosas absurdas de este bastante sucio proceso legislativo. Fíjate, se dice, si pueden migrar, ¿verdad?, entonces va a tener ventajas, decía Paco hace un momento. Puede reducir la tasa impositiva. Bueno, puede reducir la tasa impositiva. Ahí está una afirmación. Al migrar... Pero lo tiene que autorizar Hacienda, si lo tiene que autorizar Hacienda. Todo lo tiene que autorizar Hacienda, no saca las manos Hacienda, pero en fin. Va a reducir, pues no es cierto, Paco. Te voy a dar una mala noticia, porque ahí en la Cámara de Diputados son buenísimos para alterar cosas. Fíjate, en la relación de los ingresos por contratos, ¿verdad?, se establece en el artículo 9, ¿verdad?, se establece en la migración de áreas bajo asignación al esquema de contrato de licencia en términos de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría determinará los términos económicos a que se refiere el apartado A del artículo 6 de esta ley. Es decir, Hacienda va a decidir lo que se les dé la gana sin ningún control, cada contrato va a dar lo que ellos digan. Bueno, pero así estaba el artículo, ¿verdad? La Secretaría determinará los términos económicos, pero... Porque los costos de explotación de un yacimiento son diferentes al de otro. Claro, pero depende de las características del yacimiento. Va a mejorar su cuestión fiscal, ¿verdad? Pero ahí se establece una cuestión que dice, pero deberá cuidar. Fíjate, le añaden ahí en la Cámara de Diputados, por órdenes del gobierno, obviamente, cuidando de que los ingresos a través del tiempo para el Estado no sean inferiores a los que hubiera obtenido bajo la asignación original. Claro. Entonces, claro, si dices, ¿para qué va a migrar? Le va a dar
sus asignaciones les va a dar una parte de la pechuga a las empresas privadas. Ahí hay un error de concepción. Es decir, el ingreso lo obtienes, ingreso lo obtienes multiplicando el impuesto por el volumen de barriles. Si te parece, termina la lectura y oímos a Francisco Labastida. Es que el artículo 9 establece que, y tú decías que al migrar tiene la ventaja Pemex de no pagar los mismos impuestos, pero aquí le metieron en la Cámara de Diputados esta cuestión, cuidando que los ingresos a través del tiempo para el Estado no sean inferiores a los que hubiera obtenido de la asignación. Francisco Labastida. Hay una confusión. El volumen total de impuestos, el absoluto, puede mantenerse o incluso crecer, porque se determina por la tasa impositiva y el número de barriles de petróleo que produces. Entonces puedes tener menor tasa impositiva y puedes tener, sin embargo, mayor tributación. ¿Por qué? Porque el número de barriles que produces es mayor. Eso, pues no es una cuenta numérica. Si me permites, entramos en la parte final. Precisamente este artículo 9 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, corregido en Cámara de Diputados, le quita el incentivo a Pemex de migrar un contrato de asignación una asignación a un contrato con el propósito de bajar impuestos, porque entonces estaríamos regalándole a cualquier socio de Pemex renta petrolera, y es precisamente lo que impide este artículo 9, que no sea un incentivo para Pemex buscar un socio en el ánimo de bajar sus costos de impuestos. Entonces, ¿cuál es la ventaja entonces de que lo que le toca a Pemex, que es la pechuga, supuestamente, que tiene que ser lo suficiente para mantener el presupuesto del Estado durante todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, ¿para qué migran? Nada más le está entregando. Por ejemplo, Chicontepec, a lo mejor le toca un campo de Chicontepec a Pemex y necesita la tecnología. Se busca el socio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos licita las sociedades de que vaya a tener Pemex para que no haya arreglos entre Pemex y la empresa transnacional que viene a quitarnos nuestro petróleo. Bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos licita y le escoge el socio a Pemex a través de una licitación en Chicontepec para aprovechar tecnología distinta, para aprovechar capital que se requiera, pero sin el incentivo de que vaya a tener menos impuestos o menos renta petrolera para el Estado mexicano. Eso es lo que se está cubriendo con este artículo 9. Bueno, se nos acabó el tiempo. Juan Buenotorio, Manuel Bartlett Díaz, Francisco Labastida, en una frase prácticamente, ¿cómo cierra cada quien esta mesa de discusión y de debate en algo que, pues, desde luego divide profundamente la discusión y el análisis de lo que representa esta reforma energética? Se habla en un sentido de un asunto que va a ser negativo para la nación, y en otro diagnóstico se habla de que esta era la ruta necesaria para evitar que el avión se estrellara en el cerro, en pocas palabras. Bueno, así de divisiva es esta cuestión del petróleo y de la energía, y así de importante es seguir hablando del asunto una vez que se echa a andar este proceso de instrumentación de una reforma que ya tiene su marco legal establecido. Ya no hablamos de la consulta, habrá oportunidad de hablar también de ese filón importante para saber si hay o no, desde la perspectiva de su análisis, posibilidades de que una consulta para 2015 pudiera o no revertir un proceso de esta naturaleza. No nos da tiempo, así que lo dejamos solo apuntado. Y para cerrar, Juan Buenotorio, prácticamente una frase, ¿con qué te despides? Más ingresos para el Estado mexicano, energía suficiente y con oportunidad, y oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, particularmente para mi estado de Veracruz. Necesito una moneda. ¿Quién cierra esta mesa? Francisco Labastida, Manuel Bartlett, un volado. Yo agrego, si quieres, y que cierre, Manuel. Yo digo que era indispensable, es más, se tardó en salir la reforma. Me parece que íbamos hacia una gran crisis que yo estoy convencido de que se va a evitar con estas medidas. Manuel Bartlett. La reforma energética no es sino la culminación del proceso norteamericano de hacerse de la energía mexicana. Todas las leyes, la reforma constitucional y todas y cada una de las leyes, que es un cambio además absurdo, porque incorpora figuras que no son parte de la legislación mexicana y privatiza
todo lo que tiene que ver con petróleo y saca al Estado de esta importante función. Es el triunfo de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos y quedaremos sometidos a esa hegemonía en materia de energía que es vital para el país. Pues a los tres, gracias por estar aquí para defender sus puntos de vista contrarios, muy contrarios sobre lo que es esta reforma energética. Gracias, Juan, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días. Gracias, Francisco Labastida, por tu presencia en el estudio. Gracias, Carmen. Gracias, Manuel Bartlett, por estar aquí esta mañana a los tres. Y con esto nos vamos. Pásela bien y lo esperamos mañana.